Que Dios me les bendiga. Es un gusto estar con ustedes a través de esta señal. Uno de los objetivos de Cristo Jesús al venir a este mundo era buscar y salvar lo que se había perdido. Pero desde luego también vino a reflejar al Padre en esta tierra, el amor y el cumplimiento de la misión que el Padre tenía para con el ser humano. En cierta ocasión, un discípulo le preguntó: Maestro, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: ¿entre vosotros que no habéis visto al Padre? Cuando Jesús predicaba, utilizaba el método de contar historias, parábolas. Una parábola es una historia que nos muestra una verdad a través de eventos o personas. Este método utilizado por Jesús es reflejado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 34. Y todo esto Jesús habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Era una forma sencilla de que las personas comprendieran la verdad del reino de Dios, del carácter de Dios y del cumplimiento de la misión del Mesías. Cierta ocasión, Jesús se encontraba en la región de Perea, una región en la que había muchos pastores con sus rebaños. Y Jesús va a contar una parábola dividida en 3 historias. Esta narración se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y allí encontramos esta parábola. 3 historias que nos van a mostrar una verdad. Faltaban 2 meses para la crucifixión de Cristo Jesús. 2 meses para que el Señor cumpliera su rol de ser el buen pastor que da su vida por las ovejas. Vayamos a las Escrituras y leamos lo que nos dice Lucas en el capítulo 15, versículos 1 y 2. En el versículo 1, la narración comienza diciendo: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y miren la gran verdad que menciona aquí el evangelista. Dice que las personas se acercaban a Jesús, a ese ser santo, a ese Mesías, a ese nuevo maestro que hablaba palabras que ningún otro hablaba. Y las personas sentían que podían acercarse a Cristo Jesús. Esto en esos tiempos no era muy común. Los rabinos, fariseos y escribas enseñaban, pero la gente no sentía aquel acercamiento, no sentían la necesidad de acercarse a esas personas y encontrar una verdad. En el versículo 1, Lucas deja bien claro que las personas sí se acercaban a Jesús. Y es que Jesús es un Dios personal al cual podemos ir, al cual podemos acercarnos. El pasaje también menciona quiénes eran los que se acercaban a Jesús: publicanos, traidores al reino de Israel, que trabajaban para los romanos y que eran mal vistos como parias de la sociedad israelita, y también pecadores. Todas aquellas personas que ante la vista de los fariseos no guardaban la ley, que se habían alejado de la verdad. El versículo 2 menciona que también ahí se encontraban escribas y fariseos. Siempre habían espías de parte del Sanedrín, escuchando lo que Jesús decía para ver si encontraban algún error. El versículo 2 dice de que fariseos y escribas murmuraban, criticaban, juzgaban las actuaciones del Señor Jesús y decían: este con los pecadores come y a ellos recibe. Hay que entender un poco el pensamiento de los fariseos y de los escribas. Los fariseos y los escribas creían y enseñaban que los publicanos y los pecadores estaban muy lejos de Dios y que no tenían probablemente opción a la salvación.
Los fariseos también pensaban que el pecador y que el publicano, si quería optar al amor de Dios, debían ser ellos los que debían acercarse a Dios, buscarlo a Dios, y entonces, y solo entonces, Dios les entregaría su amor. Esto es contrario a lo que enseñan las Escrituras. Y frente a esta murmuración y frente a este pensamiento, Jesús va a contrastar esta filosofía y contará una parábola dividida en 3 historias. Recordemos siempre el pensamiento de los fariseos. Jesús recibe al pecador y Jesús come con ellos. Ellos creían que alguien santo, que un Dios, no podía habitar en medio del pecado. Para los fariseos, publicanos y pecadores estaban perdidos. Ellos no se consideraban perdidos. Jesús va a mostrar que toda la humanidad está perdida, incluyendo escribas y fariseos. El actuar de los escribas y de los fariseos era un tanto hipócrita, por decir poco, porque los fariseos abrigaban el pecado y odiaban al pecador, mientras que Jesús odiaba el pecado, pero amaba al pecador. La respuesta de Jesús ante el pensamiento fariseo de que no se podía acercarse a los pecadores, a la inmundicia, la respuesta a eso será el que Jesús contará enseñanzas que mostrarán que Dios busca al pecador, que Dios recibe al pecador y que Dios salva al pecador. Es importante señalar que estas 3 historias presentan diferentes aspectos del problema del pecado y de la respuesta de la salvación. Y que ninguna de estas historias es completa en sí misma, sino que entre todas forman la gran verdad de que es Dios quien se acerca, que es Dios quien busca, que es Dios el que salva al pecador. La primera historia es conocida como la parábola de la oveja perdida. Y aquí voy a detenerme un momento, porque siempre hemos escuchado el título de la oveja perdida como el título de esta historia. Pero esta historia, aunque menciona que la oveja se perdió, el centro de la historia no es la oveja, sino el pastor. Es el pastor el personaje principal de la historia. La historia no habla como eje principal de la oveja perdida. La historia no se trata del extravío de la oveja. La historia trata de un pastor que lo dejó todo. La historia trata de un pastor que busca la oveja. La historia trata de un pastor que encuentra a la oveja. La historia trata de un pastor que se goza y hace fiesta porque encontró aquello que se perdió. Desde luego, el pastor es el personaje principal porque sabía que la oveja jamás iba a poder retornar al redil. La oveja sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo regresar. Y ningún esfuerzo hecho por la oveja haría que volviera al redil. Entonces es el pastor el que sale a buscarla. Entonces es el pastor el que la encuentra. Y es el pastor el que se goza en encontrarla. En esta historia no encontramos un reclamo hecho por el pastor. En esta historia no vemos a un pastor enojado. En esta historia vemos a un pastor que se regocija, que se goza en encontrar a la oveja perdida.
La oveja, desde luego, representa a cada ser humano que peca, pero también representa a nuestro planeta, a nuestro mundo en general. Somos la raza humana caída. Somos los que hemos pecado, los que nos rebelamos contra Dios. Pero el ser humano jamás iba a poder volver a Dios. El ser humano no necesita una mejora. El ser humano no necesita un cambio aparente o superficial. El ser humano necesita ser encontrado y ser totalmente nuevo. Mis amados hermanos, el cristianismo no es un intento humano de buscar a Dios. El cristianismo y la salvación dependen de Dios que busca al pecador. Cristo Jesús dijo que Él era el buen pastor y que las ovejas oían su voz. Es Cristo Jesús quien vino a buscarnos y a encontrar lo que se hallaba perdido, aún a costa de su vida. La siguiente historia habla acerca de una mujer que busca una moneda que se le perdió. La historia es conocida como la parábola de la moneda perdida. Pero desde luego la moneda no puede ser el personaje principal. Es una mujer que busca, en la mujer que barre con diligencia, en la mujer que encuentra y en la mujer que también se goza en encontrar aquello que se había perdido. Es interesante que en ambas historias lo que se perdió es encontrado. Y en ambas historias hay gozo, hay felicidad, hay alegría, hay fiesta, porque se había encontrado aquello que se había perdido. Mis amados hermanos, esta historia también refleja la intensidad con la que Dios busca aquello que se perdió. En la primera historia, lo que se perdió estaba lejos. En la segunda historia, lo que se perdió está cerca, está dentro de la casa. Israel, la casa de Israel, tenía personas perdidas dentro de la nación. Aquellos fariseos tal vez no se sentían perdidos, así como la moneda ni se daba cuenta al ser un objeto de que estaba perdida. Y los fariseos pensaban que todos los demás estaban perdidos, pero no ellos. Todos los demás se habían descarriado, menos ellos. Y esta historia tratará de hacerle ver a los fariseos de que se puede estar perdido aún dentro de la casa de Israel. Desde luego, habían mujeres escuchando a Cristo Jesús contar estas historias y Él las tomó en cuenta. Y en la segunda historia menciona a una mujer buscando algo preciado para ellas. La historia de quien se trata es de Dios. En esta historia encontramos la palabra diligencia, esmero, que se buscó con esfuerzo lo que se perdió. Pero tanto la oveja como la moneda son tipos de uno de los personajes de la tercera historia. En la tercera historia, conocida como el hijo pródigo, Jesús contará de cómo un padre hace todo para que su hijo sea feliz. La tercera historia no se trata del hijo pródigo. Es tan solo un personaje. Es más, cuando leemos en el texto esta historia, que comienza en el versículo 11, la historia comienza diciendo que un hombre, el personaje central de la historia, tiene dos hijos.
Así que el hijo pródigo, que es el más conocido, tan solo es un personaje más de esta historia. La historia realmente de quien habla es del padre y de lo que el padre hace para que su hijo sea feliz. La historia no cuenta realmente, no es el centro, el hijo menor. Y aunque sabemos lo que hizo el hijo menor, pidió la parte de sus bienes, vendió esa parte, se fue lejos, desperdició su vida, vivió perdidamente y lo malgastó todo. La parte central no es esta. Si bien es cierto, la historia muestra la condición del ser humano al alejarnos de Dios, al vivir perdidamente, al creer que lejos de su ley, que lejos del gobierno del Señor, podemos encontrar felicidad. Y tan solo encontramos desdicha, tristeza, dolor, enfermedad y muerte. Y aunque la historia habla acerca de esa humanidad alejada de Dios, el personaje central de esta historia es el Padre. Es que es el mismo Jesús, es el mismo Dios del que habla toda la Biblia. No es el humano perdido de quien habla la Biblia. La Biblia habla de un Dios de toda misericordia que busca al ser humano. El énfasis en la historia del hijo pródigo es describir, ejemplificar, mostrar la manera, una manera impresionante en la que el Padre espera, recibe, transforma y redime a aquel hijo que se había marchado del hogar. Es el Padre de quien realmente nos habla esta historia. 13 veces se menciona la palabra Padre en esta historia. Veamos por un momento lo que hace el Padre. Conocemos ya lo que hizo el Hijo. Se fue y vivió perdidamente. Y en un momento llegó a reconocer que su vida estaba mejor en la casa de su padre. La Biblia dice que volvió en sí. Y aunque en esta historia nos dice que es el hijo el que retorna a la casa, desde luego ese retorno es motivado por el gran amor del padre. Ese hijo no hubiese decidido regresar si hubiese sabido que las puertas iban a estar cerradas, de que el padre no lo iba a recibir. La historia nos cuenta en el versículo 20 de que aquel muchacho se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Me gusta imaginarme aquella casa, aquel camino polvoriento, aquel muchacho descalzo, harapiento, sucio y maloliente, cansado por el camino, pero agotado por la vida que había llevado, con hambre, pero con deseos de ser acepto otra vez. Pero mi imaginación se goza, se alegra, soy feliz al pensar, al imaginar en aquel padre ahí en la puerta de la casa, mirando aquel camino, esperando el día en que su hijo regresara. Y estaba ahí presente, porque Dios es un Dios presente. Y estaba ahí en el momento justo en que a lo lejos su hijo aparece. Y la Biblia dice que lo vio de lejos. El versículo 20 dice que lo vio su padre y que fue movido a misericordia. El versículo dice que el padre
corrió. Su hijo venía dando pasos, lentos por el cansancio, pero también lentos porque a veces se duda de cómo el Padre nos va a recibir. Y la pena hace que arrastremos los pasos. Y aun y cuando el ser humano se tarda demasiado en regresar al Padre y caminamos demasiado lento, la otra parte, el Dios de los cielos, corre, se apresura, corre al encuentro de su Hijo. Fue movido a misericordia y corrió a recibirle. Y cuando lo tuvo cerca, la palabra de Dios dice, se echó sobre su cuello, lo abrazó fuertemente y le besó. Ah, mis hermanos, cuánto nos ama Dios. Aquí no hay un reclamo. Aquí no hay una crítica, aquí no hay juicio. Aquí encontramos perdón y misericordia. Dios es un Dios que siempre está buscando al ser humano. Quiere vivir con nosotros. Uno de los nombres que más me gusta de Jesús, uno de sus títulos que siempre me ha impresionado es Emmanuel, Dios con nosotros. El fariseo pensaba que era imposible acercarse a Dios siendo pecadores y publicanos. Pero Cristo vino a mostrar que Dios quiere estar con el ser humano y que nos recibe sucios, descalzos, harapientos. No nos dejará así. Habrá un cambio, una transformación, porque quien tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia. Quien regresa al Padre será recibido. Y aquel hijo recibió un abrazo y un beso de su Padre. ¿Cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no regresar a los brazos de un Dios que nos espera y que quiere redimirnos? Como vemos, el centro de la historia, el que hace el mayor esfuerzo, realmente es Dios. Mis amados, razón tenía el Señor Jesús al decir que cuando Él fuese levantado, a todos atraería a Él. El objetivo del tema es mostrar que tenemos a un Dios que nos ve de lejos, que tenemos a un Dios que corre a nuestro encuentro, que tenemos un Dios que nos abraza, que nos besa, que nos recibe, que quita su manto y lo pone sobre su Hijo para que nadie vea su vergüenza, y que a los siervos ordena rápidamente: saquen el mejor vestido. Y qué maravilloso, mi hermano, es saber que cuando venimos a Jesús, aunque le hemos fallado, pero hay arrepentimiento en nuestra vida, Él nos recibe y nos recibe con lo mejor que Él tiene. Saquen el mejor vestido. Cuando el ser humano pecó, el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16 dice que de tanto amor tenía Dios, que de tal manera amó Dios a este mundo perdido, que envió a lo mejor que tenía, que dio a su Hijo. El ser humano necesitaba una justicia, ya que no había justicia en sí mismo. Y entonces Él le envió a la mejor justicia, envió a Cristo Jesús. Y es su manto el que Él nos quiere dar. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículos 4 y 5, se nos muestra una visión. El sumo sacerdote Josué está vestido
con vestimentas viles. Y el sacerdote Josué representa al pecador y está delante del ángel del Señor. Y se oye la voz de Dios que dice: quitadle esas vestimentas viles. Y añade: mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas. Así, mis hermanos, es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Saquen el mejor vestido, pónganle un anillo con el escudo de la familia, que vuelva a sentirse hijo, que sienta que volvió al hogar. Cálcenlo, traigan al becerro más gordo, matadle, comamos y hagamos fiesta. Ese es el pensar de Dios. Dios recibe al pecador y con ellos come. Dios quiere salvarte a ti y a mí. Efesios capítulo 2 versículos 4 al 8 dicen: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso, porque nos dio vida juntamente con Cristo, somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Tú te imaginas? El ser humano pecador, pero Dios entonces da a su Hijo para que muera por nosotros, para que resucite y junto con su resurrección darnos vida. Y no solamente eso, nos hará sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y yo digo amén por eso. Y gloria a Dios. ¿Cómo no amar a un Dios así? Porque por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros. No podíamos regresar al redil. No sabíamos cómo. No sabíamos que estábamos perdidos, aún dentro de la iglesia, aún en medio de la casa de Israel. Pero cuando decidimos regresar, motivados por el amor del Padre, encontramos a un Padre que nos recibe. Mis amados hermanos, todos los recursos del cielo han sido puestos para la salvación del ser humano. En el versículo 20 de Lucas 15 dice que Dios fue movido a misericordia. Dios no nos trata como merecemos ser tratados. Estaríamos liquidados, fulminados totalmente si fuésemos tratados como merecemos. Dios no nos trata como merecemos. Él nos trata como necesitamos ser tratados. Dios te ama. Dios me ama. Y es Dios el que nos espera con los brazos abiertos. Mi amado hermano, en la casa del Padre lo que nos espera es la misericordia. 3 historias, una parábola. Los fariseos piensan, ¿cómo puede comer y recibir a los pecadores? Jesús muestra en estas 3 historias que Dios sí puede, que Dios quiere y que Dios recibe y come a los pecadores, y que hay lugar para nosotros en la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. En el himnario adventista hay un himno titulado Dios al pródigo llama. Y en la última estrofa de este himno dice: ven, recibe el abrazo
del Padre Celestial. Oye pues su voz, que hoy te llama a ti. Entra alegre al banquete que brinda. Amoroso, llámate aún. Si te has alejado de Dios, si has pecado, si le fallaste a Dios, quiero invitarte en este momento, ahí donde estás, a que puedas reconocer que le has fallado a Dios y que necesitas salvación y que no hay forma en que tú puedas ser salvo a menos que busques la misericordia del Padre. Pero recuerda, en la casa del Padre lo que te espera es la misericordia, que hay perdón en Cristo Jesús. Reconoce tu pecado, acércate, ven al Padre, que Él te está esperando, te abrazará y te besará y te dará otra vez la posición de hijo y estaremos con Dios por la eternidad. Quisiera orar por ti en este momento. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, que vamos a hablar con el Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, pero que corres a nuestro encuentro, que nos buscas, que tienes éxito en encontrarnos, que nos cargas sobre tus hombros y que nos llevas a tu casa. Señor, tú que nos buscas con diligencia, que el Espíritu Santo insiste y busca un lugar en nuestro corazón. Hoy queremos pedir el perdón de nuestros pecados, reconocer nuestras faltas, humillarnos, quitar el orgullo y, Señor, saber que hay Dios en los cielos que nos perdona, rico en misericordia, que nos salva, que tenemos un Salvador en Cristo Jesús, que nos cubre con su justicia y que está dispuesto a perdonar, a interceder por cada uno de nuestros pecados. Señor, en este momento, si hay alguien que necesita ser perdonado, que siente en su corazón el llamado del Espíritu Santo, si se fue lejos, si se encuentra extraviado, si dentro de la iglesia, en la casa de Israel, está perdido, que hoy pueda ser encontrado y que sienta tus brazos de amor y de misericordia. Tu palabra dice que con brazos nos abrazas, nos recibes y que podemos ser perdonados en ti. Esos brazos que fueron clavados en una cruz nos abrazan. Esas heridas que fueron hechas en casa de amigos nos reciben y nos abrazan. Señor, que hoy podamos ser perdonados y que podamos ver a través de tu palabra que tú eres el centro de la historia, que Dios es el centro y todo lo demás es periférico, que hay salvación en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, encuéntranos y que haya gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Que Dios me les bendiga y les invito a entonar en este momento justamente el himno Dios al pródigo llama.